Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida al webinar titulado El ADN y claves del éxito de un peso pesado, organizado por Banco Promérica. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en este espacio en el que exploraremos las experiencias y aprendizajes de algunos de los más destacados profesionales del ámbito empresarial. Hoy queremos identificar esos factores que de manera consistente marcan el éxito de los grandes líderes y empresarios, esos pesos pesados que sirven de inspiración para todos nosotros. Este evento está diseñado para ofrecernos una perspectiva profunda sobre lo que realmente define el éxito, desde los hábitos y estrategias de un peso pesado. Nos acompañan hoy tres figuras claves que a través de sus experiencias compartirán con nosotros las claves para convertirse en un peso pesado en sus respectivos campos. Estoy hablando de Gustavo Yunen, Patti Yunen y Javier Vaqueros, quienes juntos conforman el exitoso podcast de negocios Pesos Pesados. Gustavo Yunen es un consultor con 14 años de experiencia en estrategia, comercialización y mercadeo. Es fundador y director ejecutivo de Yunen Strategy Consulting, productor ejecutivo de Pitahaya Studio y cofundador del conocido podcast de negocios Pesos Pesados. Además, es miembro del consejo directivo de Grupo Yunen, presidente del Comité de Comunicaciones de ADARS y miembro de ANGE. Gustavo se graduó en Administración de Empresas en la Pucamaima. Posee un MBA en Varna y ha cursado estudios ejecutivos en instituciones como Wharton, Babson, Boston University y la Escuela de Negocios de Harvard. Patti Yunen es ingeniera industrial con 15 años de experiencia en la creación de estrategias de marketing, rendimiento, tecnología y digital. Ha trabajado con algunas de las marcas más importantes de República Dominicana, LATAM y a nivel global. Actualmente se desempeña como directora regional de Growth Digital, donde representa a Google Media Sales. Además, es cofundadora y coanfitriona del podcast de negocios Pesos Pesados. Javier Vaquero es un banquero con más de 14 años de experiencia en banca corporativa. Tiene un gran conocimiento en asesoría sobre financiamiento de proyectos, estructuración y análisis de crédito. Javier posee una doble licenciatura en Economía y Finanzas por la Universidad de Utah State y actualmente se desempeña como vicepresidente de Banca Empresas en Banco Promérica, República Dominicana. También es cofundador y coanfitrión del podcast Pesos Pesados. ¿Cómo se encuentran hoy? Saludos, saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran hoy? Súper, Muy bien. Nos alegra súper escuchar emocionados esto. aquí. Es un placer, la verdad, tenerles en este espacio. El día de hoy, nuestros panelistas compartirán sus experiencias, explorando lo que significa ser un peso pesado en el mundo de los negocios. Vamos a hablar de los factores en común que ellos identifican como claves para alcanzar el éxito y cómo esos principios se aplican a sus trayectorias profesionales. Después de su presentación, tendremos un espacio para preguntas y respuestas, donde ustedes podrán interactuar directamente con ellos. Así que por favor, no duden en escribir sus preguntas en la sección de Q&A o el chat durante el transcurso del webinar. El escenario es todo suyo para empezar este interesante webinar. Gracias, Gabriela. La verdad que nosotros súper emocionados bueno, de compartir con nuestro aliado, el Banco Promérica, tener también aquí un miembro de peso pesado que también es miembro del banco. Me encanta ver que esto es de los pocos webinars que funciona, porque hay mucha gente, hay mucha gente en el webinar y bueno, se siguen sumando. Y nosotros teníamos la idea bueno, desde que comenzamos a hablar del webinar que íbamos a hacer, de qué podemos hablar. Podemos hablar de un tema en específico, ya sea de finanzas, de mercadeo, de todo aquello, pero quisimos mejor darle un enfoque de qué significa ser un peso pesado, cuál es el ADN de un peso pesado y cuáles son esas claves de éxito que llevan a que esta gente, concho, logren como que un poquito más que otros en muchos casos. Y lo que
nada, cuando nos sentamos Pati, Javier y yo, una de las cosas que dijimos fue, bueno, si es un ADN, tenemos que hablar de los cromosomas. ¿Cuáles son los cromosomas que llevan el ADN? Pero antes de eso, queremos hablar de esta frase. Las personas exitosas hacen lo que las personas no exitosas no están dispuestas a hacer. No desees que sea más fácil, desea ser mejor. Esta es una frase de Jim Rohn, un filósofo, y hablamos, al final de la temporada tuvimos varios invitados que hablaban mucho, invitaban mucho a la acción, que, ok, tú tienes una buena idea, pero ejecútala, o sea, cáele atrás a eso, y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar, y gran parte de ese éxito viene con sacrificio. No es solamente talento, por ejemplo, es también persistencia. Bueno, aquí yo creo que podemos pasar a los cromosomas del ADN. Tenemos como primer cromosoma la preparación, luego el riesgo. Esto es algo que caracteriza a los pesos pesados. Generalmente en un momento u otro de la vida toman riesgo. En términos bancarios, alto apetito de riesgo. Alto apetito de riesgo, como dice mucho Javier. Riesgo calculado. Un riesgo calculado. Desarrollo humano. Esta gente aportan a su equipo, a la gente alrededor, a la comunidad y demás. Resiliencia. Esto es súper importante y lo vamos a ver en detalle cada uno de estos. Eh, la persistencia, la estrategia y la visión. Y ahí vamos a ver por qué la visión es tan importante, por qué la estrategia. Podemos hablar un poquito de qué significa cada cosa. La idea es ir rotando entre Pati, Javier y yo en cada tema. Trataremos de hacerlo lo más breve posible porque lo que más nos interesa es interactuar con ustedes, que entiendo que lo pueden hacer a través del chat. O sea que nada, arrancamos con el primer cromosoma del ADN de un peso pesado, de una persona exitosa, la preparación. Y con ustedes, nada, parece que comí espagueti, los dejo ahí con Patty, que nos va a hablar, nos va a hablar un poquito más. Dale, Gustavo, gracias. Y yo creo que cuando estábamos decidiendo quién iba a hablar cada tema, creo que cada uno de nosotros también cogió el tema o el cromosoma, ¿verdad? Con el que probablemente más, no necesariamente se identifica, pero que más le toca alguna fibra, ¿verdad? Y cuando hablamos de preparación, muchas veces automáticamente ponemos la mente a preparación académica, ¿verdad? Tipo, de qué estudiaste, dónde estudiaste, qué cursos hiciste, pero preparación va mucho más allá. O sea, preparación es armar o desarrollarnos nosotros mismos y lo que tenemos alrededor para tener las herramientas necesarias para poder enfrentar los retos, las estrategias, las visiones, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y por eso lo tenemos aquí como el primer cromosoma. Porque cuando hablamos de estar preparados, es decir, ok, ¿qué herramientas tengo yo aquí en mi cajita de herramientas que me permiten a mí sacar ese destornillador, ese martillo, esa llave Allen en el momento que yo la necesite en mi vida y en mi proyecto? Y aquí nosotros la mecánica que decidimos para este webinario con ustedes era decir, ok, ¿cómo nosotros conectamos todas estas cromosomas, ¿verdad? Del ADN de un peso pesado con las historias que ya hemos venido escuchando en los últimos 3 años del programa? Y una de las personas que a mí más me cautivó por la importancia que le daba a la preparación y cómo la preparación ha sido parte clave del éxito de esta persona es Marielis Ramos, fundadora de Hair Plus y Afro Plus, que son unas líneas de cuidado capilar hechas y creadas y pensadas en la República Dominicana, que han tenido muchísimo éxito en un montón de países. Y ella tiene una historia muy diferente porque ella estaba estudiando medicina, que obviamente dentro del mundo de la medicina entra ese interés por el cuerpo, etcétera, pero cuando ella tiene un accidente que le cuesta casi la vida, ella entonces decide que por un tema que le pasó con el accidente y su pelo, que ella se quería dedicar a ayudar a otras personas bueno, tener el mejor pelo, ¿verdad? Posible. Y ahí es donde juntamos una experiencia de vida con una intención y aquí entra la preparación. Cuando ella entró a este mundo, ella dijo, no, yo no puedo vender y crear un gran imperio de belleza porque yo sé mezclar cebolla con jabón y glicerina y hacer un producto casero. Y ella pasó y cambió su curso de carrera de la medicina a la química y empezó a formarse en química de industria de productos de belleza y empezó a hacer un montón de certificaciones y luego se graduó de esto. ¿Y por qué resaltamos la historia de Marielis? Porque es un tema de ser flexibles en la preparación que ya tenemos, el camino en el que estamos y hacia dónde vamos. Muchos de nosotros estudió una carrera y no necesariamente se dedica a ella. Entonces tengamos esa flexibilidad.
Luego entonces tenemos el ejemplo del señor Lionel Melo, que es fundador de OMG, una firma de abogados impresionante. Igual, un señor abogado, que igual que muchas veces cuando hablamos de una profesión tan tradicional como el derecho, que derecho, medicina, ingeniería, son profesiones que usualmente si la estudias, la ejerces. El señor Lionel Melo amplió su preparación para convertirse él en mucho más allá que un abogado y pasar a ser empresario, y no solo empresario, hasta apoyar en el proceso de desarrollo y preparación de un montón de personas, creando incluso una universidad dentro de su empresa para poder expandir todos esos conocimientos. Y eso es algo clave en estos pesos pesados, además de la flexibilidad de movernos, ¿verdad? De lo que preparamos y seguirnos preparando, también cómo nosotros ayudamos a preparar a los que nos rodean y a las personas que nos van a seguir. Luego entonces tenemos esta historia que me encanta y me identifico un montón con Raúl Hoyo, que es el CEO de Altio, porque Raúl tuvo ese proceso que muchos de nosotros los más, bueno, ya me dijeron que ya no somos jóvenes, nosotros somos adultos jóvenes, que nosotros los más jóvenes a veces nos estresamos y entendemos que a los 25 años tenemos que tener la vida resuelta y el título colgado y ejerciendo el título. Y Raúl empezó una carrera, empezó con un plan de vida sumamente ambicioso y en su momento inicial no se le dio. Y el camino le presentó un montón de piedras en la parte de su preparación, porque las piedras van a aparecer en la preparación y en la ejecución. Pero en la parte de su preparación le aparecieron un montón de piedras que le frenaron en el camino y él tuvo la resiliencia, que vamos a hablar de esa cromosoma un poquito más para adelante, pero también tuvo la madurez de decir, hey, lo que se pudiera ver como un fracaso, entre comillas, es parte de mi preparación. Y eso es otra parte clave de este cromosoma. Y es que la preparación no es solamente lo que está en los libros, sino lo que vivimos en ese proceso que nos hace mejores profesionales. O sea que clave la preparación. Y por último, que no se nos iba a olvidar, está el señor Carlos Julio Camilo, que bueno, creo que por ahí lo conocen, si hay alguien del banco conectado, que Carlos Julio es el presidente ejecutivo de Banco Promérica. Y Carlos Julio a nosotros nos impresionó mucho también a nivel de preparación, porque él tenía una estrategia en su preparación. O sea, cuando él entró al mundo de academia, él empezó a decir, ok, ¿a dónde voy a trabajar que me permita tener acceso a estas fuentes de preparación? Tuvo una beca a través del Banco Central, hizo estudios especiales en Chile, los trajo, tomó esa preparación y la utilizó para subir en su carrera. O sea, no es tener el título y colgarlo ahí, o no es tener la preparación en cualquier otra cosa de la vida que yo haya aprendido, es también ponerlo en práctica. Y Carlos Julio es un ejemplo excelente de eso. Bueno, ahora hablamos del segundo cromosoma, riesgo. El primer riesgo lo estoy tomando yo, hablar después de Patty. Patty habla bonito me la pone difícil, pero Nos bueno, hemos pulido, Javier, en yo, los yo, últimos años. yo sabía lo que venía y también me preparé. El primer, ¿qué es riesgo? Riesgo es tomar medidas con cierta incertidumbre, que uno no sabe el resultado necesariamente, pero sí vamos a ver que todos estos pesos pesados estuvieron muy convencidos de los riesgos que estaban tomando y a pesar de que sí tomaron un riesgo que podía cambiarle la vida tanto para bien como para mal, trabajaron en ese proceso para que fuera bien. Entonces, el primer peso pesado que tenemos es don Samuel Conde. Don Samuel Conde es un muy reconocido empresario, fundador, o bueno, fue presidente de la empresa constructora Conde, de los fundadores del Parque Industrial Itabo y también del puerto de Caucedo. Ahí yo pongo a don Samuel como un buen tomador de riesgo, siendo yo creo que su primer gran riesgo cuando hereda el negocio de construcción de su padre, en adoptar tecnologías nuevas de construcción que en este país no se conocían, y esas tecnologías le fue difícil venderlas, pero él sabía y entendía que iban a cambiar la forma de construir en el país y la realidad que sí lo hicieron. También en la constructora pueden escuchar el episodio, un episodio bien interesante, De 4 horas. donde sí en la misma constructora fue tomando otros riesgos de complejidad de obra, tamaños de esas obras, y la verdad que se ha posicionado como una constructora referente. Después, otro gran riesgo que tomó fue el Parque Industrial Itabo, hoy en día el parque de Zona Franca Pisa. con mayor valor agregado, o sea, lleno de equipo médico, el segundo más grande del país. Y la realidad que en ese momento, Parque de Zona Franca, eso no sonaba mucho.
y él consiguió un socio, o se asoció con una persona que tenía la tierra, él tenía el know-how de construcción y literal se iban para Nueva York a buscar clientes sin saber si le iban a comprar el parque y demás, y bueno, ya hoy saben. Y por último, el parque multimodal de Caucedo. En este país había básicamente un puerto grande, que el de Jaina, y bueno, estos señores identificaron esa oportunidad, hicieron una inversión millonaria, ya después de muchos años de acumular capital, en este puerto que hoy en día es el puerto principal del país. Y ahí en el episodio ellos cuentan toda la estrategia, todo eso de ese riesgo que asumieron. El segundo, Víctor Pacheco, yo creo que con Víctor no hay que hablar mucho. El papá del riesgo. Compró un avión ambicioso y un riesgo grande, pero querer montar una aerolínea y comprar 5 aviones para empezar es un tremendo riesgo. O sea, o sea, aparte de eso, la resiliencia y todo lo que ha tenido, yo creo que Víctor ese fue difícil sacarlo porque yo creo que él combinaba todos los renglones, pero lo más aparente era el riesgo que estaba tomando. Y ya algo que me llama la atención ahí, y es que aquellos que tomaron riesgo, entonces solapa con el Claro. cromosoma anterior. El Claro. riesgo fue ya preparado, ¿eh? En Ya, algunos casos, porque incluso les invito a que escuchen el episodio de Víctor, porque él tomó varios riesgos sin preparación. Y creo que eso fue parte de su preparación, valga la redundancia, sí, de darse cuenta de que hay riesgos que hay que tomarlo con un poquito más de info. Entonces, y bueno, Víctor, o sea, hizo que su cosa pasara. Se iba a Nueva York a buscar su dinero para su aerolínea, a buscar socios, y siguió empujando, pero wow, para mí es un episodio que combina de todas las virtudes Cromosomas. o cromosomas de un peso pesado. Escúchalo. Y por último, Augusto Reyes. Augusto Reyes hoy en día es presidente del Grupo RB. Grupo RB es un conglomerado empresarial donde su actividad principal es en la producción de cigarro, tabaco. Y bueno, no siempre fue así. Ellos hace unos años, la familia estaba al borde de la quiebra, y Augusto, un joven inquieto, empacó sus maletas, empezó a vender cigarros para el negocio de la familia. Se fue a vivir a los Estados Unidos con muy pocos recursos. Y bueno, de allá vino con un negocito que hoy en día es el fabricante de cigarros más grande, cigarros mecanizados más grande del mundo y se alza en República Dominicana. Se llama Swisher. ¿Y por qué es un riesgo? Bueno, ellos no tenían capital y de repente le viene esta oportunidad de montar una fábrica de cigarros con un socio que no conocían, se hicieron su diligencia y ese riesgo obviamente se pusieron donde lo vieran. Que es una frase de Don Samuel Conde. Sí, exacto. Ponte donde el capitán te vea. Y hoy en día es un orgullo nacional, son un gran grupo empresario y la verdad que ese riesgo también se pagó. Buenísimo, Javier. Gracias. Y una de también mis partes favoritas, o una de mis cromosomas favoritas, ¿verdad? De lo que nosotros hemos identificado en estos últimos 3 años, que es un peso pesado, es el tema de desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, como decía Gustavo al principio, no es solamente el desarrollo de su personal y a nivel profesional y qué tanto van a crecer y el plan de carrera, es desarrollo humano de la comunidad también. O sea, cómo nosotros, a través de nuestra posición como empresarios, y nuestra posición como profesionales también, aportamos no solamente a nuestro entorno inmediato, como nuestro equipo, nuestra empresa, etcétera, sino también a nuestros futuros miembros del equipo y a la comunidad que nos rodea. Y una de las personas que más nos llamó la atención en esta cromosoma o en esta virtud, ¿verdad?, de un beso pesado, fue el señor Pedro Esteban, que es parte de Implemento y Maquinaria del grupo IMCA. Con él nosotros vimos no solamente una genuina pasión de desarrollo interno de las personas de su equipo, de crear oportunidades internas. Creo que todos los que estamos aquí, y ahorita los conoceremos mejor a ustedes, ¿verdad? Como para entender sus perfiles un poquito, pero todos los que estamos aquí hemos sido producto de que alguien se haya preocupado por nuestro desarrollo. Un jefe, un mentor, un compañero, un padre. Y el señor Pedro Esteba, viendo la necesidad del mercado, queriendo ayudar, fue parte de algo que revolucionó esa industria y fue crear todo un programa educativo con el Politécnico Loyola para desarrollar talento desde muchachito. Piensen como lo mucho que nos enfocamos en desarrollar el talento de los peloteros dominicanos, que son desde chiquiticos.
el señor Pedro Esteva pensó en grande, que bueno, ya Gustavo creo que va a hablar de visión y estrategia, y con esa visión y con esa estrategia estaba como parte esencial el desarrollo humano. ¿Y cómo podemos nosotros también como personas, probablemente no a este nivel de empresariado todavía, aportar aquí? Es cómo nosotros ayudamos a nuestro equipo inmediato, a nuestro compañero de al lado, a la persona con la que compartimos, porque yo puedo saber algo y aprender de ti y tú de mí, y eso es algo que nos hace mejores profesionales alrededor. El próximo ejemplo de esta es Juan Manuel Ureña. Ellos, además del desarrollo humano, también creen mucho en el desarrollo de la comunidad, más allá de la persona. O sea, cómo ellos se enfocan en el ambiente, en el bienestar general, en crear un entorno donde su huella y su legado empresarial deje una huella, valga la redundancia, que perdure en el tiempo y que genere impacto positivo para todos los que rodean esa empresa. Además de que fue una entrevista súper chévere y se notaba mucho también ese feeling humano que hace que marque la diferencia. Y por último, tenemos también a alguien que yo personalmente admiro mucho, y a la señora Mercedes Canalda. Es alguien cuya la visión que ella y su madre, porque si ahí ven ese episodio, tuvimos el privilegio de hablar con su madre, quien fue la fundadora de Adopem, que ¿cuántos años tenía la madre de doña Mercedes? Como 80 y 80 y pico. algo, 80 y algo. Ella tenía que estar pisando los 90. Una viga. Oye, una señora que en ella también se demostraba esa pasión. Y nosotros incluso tuvimos un debate esta mañana hablando del webinar hoy, de que, ¿qué hacemos? ¿Perseguimos la pasión que tenemos y luego entonces lo convertimos en negocio? ¿O pensamos primero en el negocio y después lo convertimos en nuestra pasión? Creo que con estas dos mujeres, Mercedes y su madre Mercedes, eh, se ve como su pasión era levantar a la mujer. ¿Cómo nosotros hacemos que la mujer dominicana crezca? ¿Cómo nosotros hacemos que la mujer dominicana sea independiente, sea más autosuficiente y pueda echar para adelante a su familia? Y de esa necesidad real de desarrollar a un grupo demográfico del país, entonces nació lo que es hoy algo, un negocio muy, muy bonito, pero cuya misión y visión está tan clara desde el día que prestaron el primer peso hasta el día de hoy. O sea, que tener muy claro cuando nos importa esa parte del desarrollo humano, que sea parte clave de nuestro entorno, es una virtud lindísima. Y me encanta esa parte de desarrollo humano, porque al final, si nosotros apostamos a nuestro entorno y a nuestro equipo, el éxito está más cerca. Sí, 100%. El éxito está sin más humano cerca. no hay empresa. Totalmente. Entonces, pasamos al siguiente cromosoma, el cromosoma de la resiliencia. Este es un cromosoma muy, muy importante. Hay algunos que dicen que no hay éxito sin fracaso. Y el fracaso solamente a veces lo vemos como algo propio. Yo metí la pata, yo no hice lo que debía haber hecho, o no lo hice bien, o no lo vi como debía haberlo visto. Pero también hay otros factores que son externos, que nos terminan fuera de nuestra voluntad afectando. Y la resiliencia definitivamente hay que tenerlo, porque yo sinceramente no conozco ninguna empresa que no haya pasado por una situación. No la conozco. Una empresa, digamos que madura, no sé, de varios años, de una manera u otra, ya sea el mercado se complica, el sector se complica a nivel regulatorio, o de repente le pasa algo dentro de su empresa, o de repente el equipo no le está funcionando, lo que fuese, un tema económico y demás. Y esos impactos son muy fuertes. Y lo que pase durante esos impactos es lo que va a determinar el futuro de esa empresa y de ese empresario. Por ende, la resiliencia es muy importante. Nosotros vamos a tener tropiezos. Podemos estar lo más preparado posible, asumir o no el más o menos riesgo posible. em, Tener desarrollo humano también súper, súper desarrollado, pero hay cosas que pasan. El COVID, por ejemplo. O sea, No pensaba. tú podías tener todas las anteriores y quién esperaba que viniera una pandemia. Ujú. Y como tú levantaras la cabeza después de eso, es lo que define lo que hoy en día estamos viendo dentro de ti o tu empresa. Entonces, esto es algo súper importante. Tenemos como el primer ejemplo a José Jiménez, el director general de United Brands. Esta es una persona, que él lo contó y por eso me atrevo a decirlo aquí en público. Él tenía varias marcas ya dentro de su portafolio, marcas muy importantes, Que era el y grueso de su negocio. que era el grueso de su negocio. Y no quiero hablar de cifras ni nada, porque él también fue bien discreto en eso y quiero respetarlo, pero él sí contó de que vino otra empresa que
cerró el contrato con esas marcas extranjeras que él representaba y de un día para otro él no tenía marca o tenía muy pocas marcas. Ujú. Y, óyeme, estas empresas muchas veces ya sea que tienen un apalancamiento, que tienen un financiamiento, que tienen compromiso con sus proveedores, con su propio equipo humano. Si tenemos, qué sé yo, 200 empleados y de repente se nos va el 70% de nuestra facturación, créeme que el desarrollo se complica el nivel de gestión humana y demás, porque es muy probable que tú tengas que reducir tu personal. Entonces, este cromosoma de la resiliencia es muy importante. Cómo nosotros encontramos esas ganas de volver a veces volver a empezar incluso. Em, y es como la frase de cuando uno era joven, si te caes, levántate. Pero en esto es difícil porque a veces Sí. uno se cae Hay caídas que y, son duras. y no, No, y no es un peladito en la no, rodilla. y algo que aprovecho y resalto también de José Jiménez, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, fue que antes de ese gran tropiezo, que fue el externo, él se tropezó 50 veces, o sea, él tuvo el quiebre de empresa, un montón de cosas, que cuando vemos, como decía Gustavo, aprendemos de todos esos fracasos y probablemente eso fue lo que le permitió a él salir del hoyo en ese momento tan difícil años después. Totalmente, o sea, ahí, o sea, eso fue una preparación Exacto, una involuntaria. preparación involuntaria. Involuntaria. El siguiente ejemplo es Carlos Iglesias. Él contó en el episodio, bueno, Carlos Iglesias es el chairman y CEO de la ferretería Bellón, una ferretería que en los últimos, yo diría que 10 años, ha tenido un crecimiento inigualable, El detallista ferretero más grande del país. Ujú. increíble. Sin embargo, si nos vamos unos 14, 15 años atrás, él tuvo temas familiares donde tuvieron que hacer una división familiar dentro de la empresa que lo obligó a él a financiarse hasta donde dicen Cirilo, para decirlo bien coloquial. O sea, tuvo que apalancarse muy fuerte, tomar un súper riesgo, cuando probablemente era más fácil decir, oye, voy a tirar la toalla, voy a dejar esto aquí. Entonces, estos son el tipo de características que hacen que esta gente llegue a donde están. ¿No? Porque Y, cuando y pasan acuérdate, estos Gustavo, hoyazos, que después se le quemó la sucursal principal. también yo no lo quería decir porque el que viene ahora es también un tema de Parecido. incendio, pero sí, también pasó por eso. Entonces, y eso es una característica fundamental de una persona de éxito, de que se sienta, reevalúa. Hay gente, yo he visto gente que coge vacaciones, o sea, en el medio del lío, espérense, yo tengo que, que respirar un segundo y volver. Eh, Cada quien tiene su manera, pero la resiliencia es definitivamente una característica fundamental. Y por último tenemos a Luis José Bonilla, que es el presidente de Adozona y presidente de Bojo Tanning. Ellos trabajan con temas de pieles y demás allá en Santiago. Y resulta que en una tormenta, Sí, fue una no fue un inundación. incendio, fue una inundación, Inundación. en una de las tormentas se le fue la fábrica completa. Ellos están cerca del río, creo, el río Estaban como creció. cerca de uno de los ríos y se le fue la fábrica completa, incluso que o sea, están en Santiago y terminaron apareciendo cosas en Puerto Plata. Eh, Obviamente, todos aquellos que saben o sea, del sector industrial, imagínate que se te vayan todas las maquinarias, toda la materia prima, todo tu inventario, o sea, tú no te queda nada, nada. Y él tiene dos historias también, porque tiene también la parte cuando le nacieron, ¿cuántos hijos Bueno, y juntos? cuando pasó todo Dos eso, trillizos. cuando Unos pasó todo trillizos, eso y lo perdió todo, esa misma semana se enteró que eran trillizos, que algo no era, así. que no era un bebé que iba a tener, sino tres. Tres. Pero es impresionante cómo una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue que, no sé, no recuerdo la cantidad de empleados que habían, pero hubo un grupo que dijo, vamos a echar el pleito y no nos pague Sí, sí, por un sí. rato. Y vamos a echar esta empresa para adelante. O sea, él sí, yo creo que puedo decir que empezó de cero Ujú, nuevamente. sí. Se sentó con los acreedores, con los suplidores, a decir, miren, me ha pasado esto, ¿qué parte de la resiliencia? La resiliencia no es algo interno solamente. O Ujú. sea, uno tiene que salir probablemente a negociar con los suplidores, con los propios clientes, porque imagínense que yo te haga una orden de tanta tonelada de piel y de repente yo te diga, mira, yo no te puedo entregar Se la llevó porque el se río. la llevó el río. No, Eh, y pensar también que muchas de estas cromosomas que estamos comentándole a ustedes, ¿verdad? Y compartiendo con ustedes, todas ellas también forman parte o te arman esa resiliencia, porque la razón por la cual el señor Luis José pudo salir a pedir cacao, digamos, ¿verdad? En ese proceso, era por lo preparado que estaba, por lo mucho que había desarrollado a su equipo y lo bien que se sentía su equipo para seguirlo respaldando,
por lo bien que se había sentido junto con sus socios estratégicos, que cuando él se vio Él le dio la gracia a todo el mundo en el episodio. exacto, que cuando él se vio en esa coyuntura, donde él tuvo que ser resiliente, pues obviamente su entorno también lo ayudó mucho en poder tener esa resiliencia. No, y al final, la verdad es que en este tipo de situaciones, siempre la vía más fácil es es tirar la Claro. toalla. Claro. Que él podía, no le iban a quitar nada. No, No, y te Se lo voy a llevó decir el algo. río. Yo escuché un comentario y se los voy a compartir, aprovecho aquí para compartírselos, que a la hora de contratar a alguien, si ustedes tienen dos personas con exactamente el mismo perfil, idéntico, pregúntenle a una persona si algo se puede o no se puede hacer. Porque al final, estas tres personas, si algo puedo decir, era que tenían una actitud sumamente optimista. O sea, ellos en ningún momento se dijeron, no, no se puede. O la charla que escuché, la persona decía de que con quién tú prefieres irte para la luna, con una persona que se pase el camino entero diciendo, hey, pero ¿y ese sonido de la nave qué es? O, ¿y será que no vamos a caer? ¿Y llegaremos bien? O una persona que diga, no, ese sonido no es nada, vamos arriba. Y cómo nosotros entonces traemos esa positividad para poder impulsar la resiliencia. Luego entonces tenemos la persistencia, que está igual cuando estábamos tratando de armar esta presentación juntos, decíamos, bueno, pero son mutuamente excluyentes resiliencia y persistencia. Pero la realidad es que no, no necesariamente. O sea, resiliencia es todo lo que habló Gustavo ahora, es un tema de tener esa fuerza para levantarse una o múltiples veces cuando uno cae. Pero persistencia es cuando estamos ahí constante, disciplina, con una visión y un camino claro en el que nosotros decimos que, o sea, como dice la frase súper cliché, el que persevera triunfa, o sea, el que tiene un camino. Y a mí personalmente este episodio me encantó porque me identifico muchísimo con él y es Danilo Ginebra, CEO de Altiz Dominicana, un CEO de una multinacional, pero él es dominicano y empezó como pasante en Orange. El que se acuerde de lo que era Orange tiene ya que ponerse un poquito de crema humectante y retinol y demás. Pero él empezó como pasante y tenía muy claro lo que él quería y tuvo una persistencia a nivel de desarrollo de carrera. Creo que muchos de nosotros nos podemos como ver en él. Es decir, ok, yo empecé como pasante o acabo de entrar a una empresa, estoy empezando a trabajar ahora, estoy abriendo mi emprendimiento. ¿Cómo yo doy pasos consistentes en ese crecimiento y tener la paciencia suficiente que lleva a la persistencia? Porque para ser persistente creo que deberíamos poner, Gustavo, persistencia y paciencia definitivamente. en este, porque cada uno de esos Es que yo creo que no hay persistencia sin sin paciencia. paciencia, claro, y entender que cada cosa tiene su momento, que es algo que nosotros en Peso Pesado mencionamos mucho. Esto de la gratificación instantánea, de llegué y quiero ser CEO de la empresa en 3 años, eso no Eso no funciona así. existe. Y la persistencia es clave para eso. Y Danilo es un ejemplo maravilloso de lo que es persistir dentro de una estructura. Luego entonces está un episodio, y me río un poquito porque el clip que sacamos de este episodio fue específicamente de persistir. Y se fue incluso hasta viral este clip, porque era la historia de cuando Juan Carlos Páez, presidente de Grupo Páez, ellos son una empresa en múltiples industrias, pero una de las industrias principales que ellos tienen es la de retail. Y él contaba la historia de que hace muchos años él empezó diciendo que él quería traer la franquicia de Starbucks. Y él llamaba todos los años para la misma fecha, sin falta. Miren, y ahora me dan la franquicia. No. Miren, y ahora me dan la franquicia. No. Hasta que un día, después de que la gente de Starbucks le dijo 1000 veces que República Dominicana no era una prioridad para ellos y que ellos no tenían ningún plan de traer la franquicia para acá, un día después de años y años de llamar y coger el teléfono y ser persistente en esa visión que vamos a ver más adelante, lo logró. Incluso me encanta el timing de esto porque vi que este fin de semana incluso abrieron 2 sucursales. Se está llenando la ciudad de Sí, se está Starbucks. llenando Sí, la sí, ciudad sí. de Vi un Starbucks. letrero en la Lope de Vega también, que no Sí, está y ahora abierto, el de pero la Sí, sí, sí. Lincoln también. Me gusta porque va como cogiendo caché de la ciudad. Sí, tú sabes. Parece frío, o sea, estamos ya como primer mundo. Pero bueno, eso fue a raíz de persistencia pura y dura. Y otro excelente ejemplo también de persistencia es Ciro Cachella, que es el CEO de Fuente Fuente Cigar. Cigars, de la marca Arturo Fuente y demás. Y la persistencia de él era una persistencia incluso de lealtad también. O sea, la posición que él tiene hoy se trata de lo mucho que él fue persistente en su relación como socio y partner, bueno, y pupilo también Primero como cliente. cliente, como mano cliente, derecha. mano derecha, pupilo y todo de Carlos Fuente, el dueño, ¿verdad?, de la empresa completa. Y persistir en el crecimiento de algo, de un proyecto, desde ser un retailer pequeño
y él hacía el cuento de que él compraba en Estados Unidos para venderle aquí al cliente local cuando esto se produce aquí, hasta llevar a la marca a ser, si no una de las marcas de cigarro de lujo más importantes del mundo. Y tenía que ver con eso, con las pequeñas ganadas o esas pequeñas batallas ganadas. Sí, yo creo, Pati, que cuando tú combinas la resiliencia con la persistencia, es poderoso todo eso. Ujú. Bueno, y a mí me toca otra cosa muy poderosa y yo creo que crucial. Yo creo que esta es la más difícil de describir, ¿eh? Sí, Pero una de las más cruciales para el éxito de una empresa o un individuo, trazar esas iniciativas para agregar valor o para diferenciarse de la competencia, que cada día es más importante. Y nuestro primer ejemplo es doña Elena Villella, y ese es muy interesante, yo lo estaba hablando con Pati ahorita, y lo más interesante de ella que su principal estrategia, yo diría que fue una estrategia de vida, o sea, más personal, que sí se contagió en lo empresarial, y fue que ella desde muy temprano se dio cuenta cuál podía ser su rol dentro de la empresa familiar, una empresa importante, muy grande, que ella perfectamente pudo haberse quedado ahí y ser empleada y accionista muy exitosa. Y ella decidió independizarse y emprender. Emprendió en un sinnúmero de empresas muy importantes, y lo puedo decir por así, lo sigo viendo y saben dónde agregan mucho valor dentro del mundo empresarial. Fue una empresaria súper exitosa en su propio mérito, o sea, eh, líder gremial, presidenta de muchísimos de los gremios, incluso otras corporaciones extranjeras dentro del mismo ramo de ella. Tú sabes algo que me llama la atención, que se lo mencioné esta mañana a ustedes, y es que la estrategia, bien, o sea, está por un lado, pero generalmente las estrategias conllevan cierto sacrificio para poder realmente conseguir esos resultados que andamos buscando. Es difícil que una estrategia bien planteada no haya algo que haya que sacrificar, que abandonar. claro. Y ella sacrificó. Ella pasó de ser la presidenta de la empresa familiar a decir, no, yo quiero hacer mi propio camino. Ujú. No, Y eso para mí tiene un valor enorme. y En un ahí mundo totalmente diferenciado de lo que hacía tu familia. Claro. No, y ahí creo que agregar también que para que se lleven todos y nos llevemos todos eso también. Ella, voy a agregar un minutito más sobre doña Elena Villela, porque ella no solamente tenía clara la estrategia de ella como profesional, sino estrategia de ella como persona y como mujer. Cuando yo, obviamente, como mujer, le pregunté, ay, doña Elena, ¿y cómo usted logra tanta cosa? Ella tenía hasta una estrategia de vida. O sea, ella tenía una estrategia de cómo ella iba a priorizar primero su rol de madre y con sus hijos y luego, cuando sus hijos estuvieran encaminados, entonces ella iba a arrancar a empoderarse como empresaria. Y probablemente lo logró también por eso, porque el timing fue el correcto, pero ella también lo vio estratégicamente desde antes. Bueno, y seguimos con una mujer. Parece que las mujeres son más estratégicas que nosotros los No, Ustedes hombres. son dos toletas. me atrevería a Y, decir que bueno. y en este caso tenemos a doña Mercedes Ramos. Doña Mercedes, aún CEO o Chairman of the Board de Grupo Creo Ramos. que ahora es chairman. Sí. eh, que es uno de los conglomerados retail más grandes del país. Creo que todos lo conocemos y lo hemos utilizado. Y doña Mercedes en su historia, uno ve siempre cómo ella iba trazando estrategias y iniciativas claves para el negocio. Primero, desde la digital, o sea, una estrategia de digitalización de los procesos, contabilidad y todo eso en su negocio. Eh, y hoy en día, que yo diría que la estrategia de gobierno corporativo, de implementación de un gobierno corporativo, para que el negocio no necesite necesariamente de la familia para durar 50, 60, 100 años más. Y es una estrategia que ya la anunciaron, que ya tienen años implementándola. Y obviamente son cosas, como decía Gustavo, son cosas difíciles que no necesariamente tú quieres hacer, o sea, tú quieres estar metido en tu negocio y saber todo lo que pasa, pero confía en personas, al principio tal vez muy difícil, después pues ojalá sea muy fácil para ellos de poder decir que hay un grupo que está muy bueno que está manejando esa empresa, como pasa con todas esas multinacionales en Estados Unidos y demás, y esta yo diría que es de las primeras empresas en el país que toma esa iniciativa de esa manera. Y por último, don Luis Rodríguez, como dice su título, yo creo que él dio una frase muy poderosa y una anécdota de que nadie empieza desde cero. Todo el mundo tiene un background, aunque sea de conocimiento, apoyo, ciertas cosas. Y bueno, don Luis Rodríguez, a mí una de las estrategias que él utilizó y que fue pionero fue dentro de su negocio inmobiliario.
crecerlo sin no necesariamente tener todo ese capital que tú requieres para ser uno de los principales desarrolladores de plazas comerciales. Él es socio fundador de Patio Capital Partners. ¿Y cómo ellos crecieron en su negocio? Bueno, ellos identificaron como estrategia de crecimiento los mercados de capitales. Los mercados de capitales, a través de los fideicomisos de oferta pública, fueron de las primeras ofertas públicas que se hicieron en el país, y eso lo ha llevado a ellos. Yo no sé si ustedes conocen los patios, Patio Kennedy, Patio Colombia, Patio Chiquito, tienen muchísimos patios y muchísimos más en desarrollo, que se le ha permitido esa estrategia, que si no lo hubiesen tenido, tal vez hubiesen uno o dos patios y no más. Y ni hablar de la estrategia que tuvo al inicio de su carrera, Con con el Domino's tema, pero el Domino Pizza fue luego Sí. de Rencar. los rencar, Ujú, de los car rentals, sí. del alquiler de vehículos, donde él se consolidó como el líder del Correcto. mercado, y luego entonces pasa a tener esta visión estratégica de lo comestible en A y B, con el Ujú. tema de restaurantes y de líneas Bueno, y que ahí franquicias. podemos darle una gotica de resiliencia también, porque él hacía el cuento de cómo era él el único que sabía hacer la masa y se quedaba, Amanecía en el ajá, carro. que amanecía en el carro amasando pizza para poder lograr la calidad necesaria. O sea que, como decía Gustavo al principio, creo que ponemos ejemplos aquí, pero eso no significa que estos pesos pesados no tengan un montón de estas cromosomas de este ADN. Y sacrificio. Una buena estrategia conlleva sacrificio, Sí. generalmente. Y con eso pasamos al último cromosoma, el cromosoma de la visión. Y yo creo que nosotros tres estamos de acuerdo en que la visión es un cromosoma que te permite ver más allá de la punta de tu nariz, de ver hacia allá, de ver hacia adelante, de ver hacia el futuro. Y no es que decimos que los pesos pesados son videntes, pero cuando tú tienes la preparación, cuando tú tienes ese equipo humano contigo, y cuando tú has pasado por todo lo que hemos venido hablando, todos estos cromosomas, estos últimos 6 cromosomas que hemos mencionado, definitivamente vemos la foto más grande, como dicen los gringos, the bigger picture. Vemos, así como mencionó Javier, por ejemplo, con el caso de Don Luis, que vio una oportunidad en tema inmobiliario, principalmente comercial, cuando todavía no se estaba utilizando, pero ya estaba una nueva herramienta con el tema del mercado de valores. eh, Definitivamente eso es algo que tienen los pesos pesados. Ellos se preparan cuando viajan incluso, cosa que mencionaron mucho ellos. Cuando ellos viajan, ellos no solamente van a disfrutar, también andan con los ojos abiertos, van viendo. Hay veces que uno se topa con esa gente en el avión y cuando todavía las revistas eran más famosas, o eran más normal Era verlas. en papel, porque ahora la leemos, pero en el iPad, en Claro, la pero de compu. repente tú te encontrabas con ellos con una revista de The Economist y tú decías, pero eso es de fuera, concho, pero también nosotros que no somos un país súper mega desarrollado, todavía tenemos oportunidades de desarrollo. eh, Podemos ver en otros mercados qué está sucediendo, podemos ver incluso mejores prácticas eh, de colegas, por así decirlo, si queremos seguir en la misma industria. Y en ese caso, por ejemplo, quiero pasar a la primera, que es Gladys Taveras, la dueña y propietaria bueno, la propietaria, perdón, de The Butcher Shop y de Imex. Y ella, bueno, ella primero trabajaba en una empresa importadora como empleada, luego tuvo la visión, dijo, concho, pero yo soy quien hago el trabajo, yo puedo hacer mi propia empresa de esto, y comencé a importar carne, principalmente, de muy alta calidad. De repente, ella ve que hay una mega oportunidad en la venta al detalle, porque ella solamente hacía venta al por mayor, ventas a restaurantes, hoteles y demás. Pero ella dijo, oye, me hay una oportunidad en retail. Y, y eso no vino solo de carne, sino que ella dijo, oye, ¿por qué no hacemos esta tienda boutique premium e inicia con eso? Y yo creo que ella fue visionera en dos cosas. Uno, trayendo esta nueva solución super premium con la carne fresca, que tradicionalmente aquí se vendía la carne congelada, eh, pero también ella luego dice, yo voy a expandir. Y ahí yo creo que tuvo ¿No? visión también. O sea, y yo creo que ella tuvo mucha desde el primer día su concepto de marca, de experiencia, de branding, todo eso fue muy bien pensado dentro de su concepto de negocio, y creo que una gran clave dentro de su éxito en Tú ese estás diciendo momento. que parecía una tienda de fuera. Definitivamente. Y yo creo que la última visión fue a nivel de expansión, donde ella también se aprovechó de nuevas herramientas que existen en el mercado, como los fondos de inversión, que son un gran soporte para decir, ok, yo necesito 200 pesos para expandir.
yo tengo 50, 75. Vamos a salir a buscar esos 125 fuera y fuera de lo tradicional, por así decirlo. Y ahí también hubo visión. Tenemos a don Fran Rainieri, que yo creo que esta es un poco obvia, ¿verdad? Que es el chairman of the board del grupo Punta Cana. Y la gran visión fue decir, óyeme, cuando él comenzó allá en Punta Cana eran creo que 5 o 10 habitaciones en un monte, literalmente un monte. Nosotros vamos hoy en día y vemos toda esta infraestructura dentro de los hoteles, pero también a nivel de vía de acceso y demás, carretera. Pero en aquella época era 5 horas, 4 horas, Yo estaba, pasando por Cañaverales. yo Y estaba tú, hablando recientemente con un cliente y me decía que de allá de Higüey, los hijos, los nietos de Leonel Taveras, que es un gran constructor. Y me dice, ¿tú puedes creer que un ratico antes de que aterrizara el primer avión ahí, todavía estamos pasando un Greda? O sea, a ese nivel yo creo que Don Frank, o sea, consolida resiliencia, todo eso, y esa visión de ver un pedazo de tierra en el medio de la nada, monte y culebra, literal, crear los cimientos de lo que hoy es Bueno. la industria del turismo de la República No, y tú decís, Dominicana. mira que hay una playa bonita, déjame yo visualizar esta ciudad ahora alrededor de ella. que por cierto, en aquel momento, o sea, todas esas playas existían. Todas las playas Claro, la bonitas de playa ahora estaba ahí. probablemente eran más bonitas incluso, pero no teníamos esa visión de turismo. Él tuvo la visión de decir, ok, aquí hace falta un aeropuerto. O sea, aquí la gente tiene que llegar Uf, directo sí. aquí. Ujú, Que, recuerden que eran 4 horas, 5 horas de carretera. Quítenle media hora, 45 minutos que toma llegar al aeropuerto desde la capital. Del aeropuerto de las Américas a la playa, probablemente eran unas 3 horas y tanto, o 4 horas igual. O ujú. sea, que súper visionario. Y por último, tenemos yo creo que al episodio top de la última temporada, a don Rodolfo Hueje, que es fundador de los laboratorios Rowe. Y aquí yo creo que él tuvo varias etapas de visión Uf. también. O sea, la primera es que esta persona, este peso pesado es un argentino que luego emigra a eh, Alemania para estudiar en Bayer. Ya él le venía picando la hormiguita del tema farmacéutico y laboratorio y demás. Y de ahí entonces pasa a otra empresa alemana, regresa, bueno, vuelve a las Américas, pero en esta ocasión a El Salvador y a México también, donde ya él había conocido muchos de los mercados latinoamericanos e identifica a República Dominicana como un supermercado. ¿Y por qué? Bueno, un supermercado, un mercado super. Y lo Un gran identifica de esa mercado. manera por un gran mercado, porque él dice, óyeme, hay laboratorios, hay farmacéuticas, tengo la oportunidad de comprar un laboratorio ya existente, pero todavía es un mercado que le queda crecimiento, que queda oportunidad. Una vez él viene, compra lo que es el Leterago, también funda lo que es el Laboratorio Rowe. Bueno, él dijo que ya estaba como aburrido aquí, que ya habían agarrado el mercado entre él y sus colegas, los demás laboratorios, y él de repente le dice, le pasa el sombrero a los otros colegas, le dice, vámonos para la región, salgamos de República Dominicana, o sea, quedémonos en República Dominicana, pero también brindemos servicios y productos al resto de Latinoamérica, que vamos a tener oportunidad. Él pasó el sombrero y el sombrero regresó vacío. Y él tuvo esa visión. En aquel momento era Cuando tú dices pasó impensable. sombrero, que invitó a los otros Invitó a a hacer Invitó a nosotros todo a el ser mundo, parte pero o sea, ok, aquí podemos ser competidores en Dominicana, pero eso no significa que fuera de Dominicana no podamos unirnos y salir y conquistar, ¿cierto? Entonces, él, nada, se tuvo que ir solo. Hoy en día está en 20 países, tiene ujú, fábrica en 14 países, tiene ventas de 2.200 millones de dólares, correcto. según él esos comentó. números. Y todo es parte de tener una visión, de decir, oye, hay algo más grande, hay algo más grande. Estudiar, analizar, hacer prueba y error también, salir. Ojo, no es que él salió y dijo, vamos a abrir en 20 mercados. Ujú, Él fue creciendo poco a poco, pero tuvo la visión de decir, ok, en Dominicana ya la oportunidad de crecimiento está un poco limitada, vamos a salir a otro mercado. correcto. Y lo logró. Entonces, yo creo que la visión es súper importante. Y no es fortuito el orden en que pusimos los 7 cromosomas. Es un orden que entendemos natural. Sí, uno puede tener visión a temprana edad. eh, Muchas veces esa visión comienza a ser algo realmente posible una vez hemos pasado por estos últimos 6 cromosomas. Eh, o sea que nada, ahí tenemos los 7 cromosomas. Cerramos con una frase
Eh, Tenemos con una frase que dice, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Es decir, nosotros tenemos que tener, o sea, la oportunidad, hay muchas veces que la oportunidad no pasan por delante, ni siquiera sabemos que son oportunidades. Ujú. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Entonces, A recibirla, tenemos, ni siquiera para recibirla, a veces a hasta para identificarla. identificarla. Ujú. Hay una frase que dice que irónico que mientras más trabajo, más suerte tengo. Esa está Ey, buena. eso me gustó. Esa está buena. Entonces, señores, nada, queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta. Podemos hablar de los cromosomas, podemos hablar de los personajes, pero también podemos irnos un poquito más específico aún. Podemos hablar de cualquier tema en específico, cualquier situación que estén pasando en sus empresas. Nada, estamos aquí para responder preguntas. Gustavo se ofreció a una consultoría gratis. Consultoría. La verdad que ha sido fascinante escuchar a cada uno de nuestros panelistas. Ahora, como comentaban, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Le invitamos a todos a aprovechar la oportunidad para que la hagan por acá por el chat e iniciamos con la primera. ¿Cuáles libros recomiendan para el mundo de los negocios? Esa pregunta sí nos gusta. Ok, yo diría, número uno, primero vayan a la página web pesospesados.do. Hay un botón ahí que dice Book Club. Entonces, cuando le dan a Book Club, ahí tienen todos los libros que se han recomendado en las últimas 2 temporadas, creo. Y si le dan clic, lo lleva entonces a Amazon y pueden adquirir el libro ahí también. La pregunta es caprichosa, porque yo dudo que haya un solo libro que englobe todo. A mí, por ejemplo, yo soy como medio parecido a Binader, que él dice que le gustan la biografía. A mí me gusta la biografía también. La mitad de la biografía, la autobiografía de Bob Iger, el CEO de Disney. Disney. Ride of a Lifetime. Yo siempre lo menciono. Es un súper libro muy bueno. Una persona que comenzó en una posición súper bajita dentro del grupo de Disney, que ni siquiera era parte de Disney porque él trabajaba en el canal ABC, en Ujú. ABC. Y fue escalando, 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 escalando a un punto tal de que no solamente fue el CEO, fue la persona que negoció con Steve Jobs para comprar Pixar, compró creo que ESPN y la adquisición más grande de Disney la hizo él. En la pandemia renuncia, dice ya, me quiero retirar, me voy. Le dicen no, quédate un año más, se queda un año más, pasa la antorcha al nuevo CEO. Disney pasa por un camino bastante turbulento en los últimos 2 años, yo diría 3 años, y ahora lo piden a que vuelva y Ujú. sea el CEO. O sea que yo creo que es un buen libro, pero hay muchos, muchos libros que lo pueden encontrar, muchos de ellos, en el Book Club. Correcto. Sí, yo diría que váyanse ahí al Book Club y hay para todo el mundo. Y para todas las fases también, no solo de negocios, sino como también Hay de filosofía, vida, desarrollo, de filosofía todo. y cosas que nos puedan dejar, nada, aprendizajes para nuestra preparación. Y ahí yo aporto algo más, que es algo muy importante. Incluso yo acabo de llegar de un curso y lo hablábamos mucho. En los negocios no hay una receta, una sola no hay. Claro. No es una ciencia exacta. Entonces, por ende, no hay un solo libro. Y yo creo que si hubiese un solo libro, todo fuera un commodity. Ujú. Pero nada. Siguiente pregunta. Dado que no hay ninguna receta puntual para, como conversamos, para la clave del éxito, ¿cuál entienden ustedes que sería ese cromosoma que se debiera priorizar? ¿Cuál sería esa punta de lanza para empezar? A pesar de que comentaron que ciertamente el orden no es fortuito, pero ¿cuál bajo su criterio entienden ustedes que es esa punta de lanza donde debemos empezar? No se hagan ese daño de decir que hay una de las cromosomas que es más importante que el resto, porque yo creo que lo primero de todo, antes de ver todas las cromosomas, es entendernos a nosotros mismos como personas. O sea, por ejemplo, cuando nos juntamos nosotros tres, Gustavo, Javier y yo, somos totalmente diferentes. Y probablemente yo tenga que empezar más por un tema de una de las cromosomas y Gustavo por otra, porque nuestra fortaleza innata ya probablemente la tenemos y tenemos que trabajar algo externo que carecemos. Entonces, antes de yo decir a ustedes, no, la resiliencia es más importante que la perseverancia o la perseverancia es más importante que la visión estratégica, creo que sería hacerle un mal y decir, no, piensa en ti mismo y decir, ok, tú tienes un don con tener visión estratégica, ok, check, ¿de qué careces? Y ver esas cromosomas y decir, ok, probablemente yo lo que necesito es trabajar en ser un poquito más resiliente. Entonces,
trabajemos en cómo podemos fortalecer la parte resiliente de mí. Si soy muy resiliente por naturaleza, que nosotros esta mañana dividiendo la cromosoma, los tres, los dos, Javier y yo miramos a Gustavo y dijimos, tú eres el resiliente, o sea, tú eres el que tiene que ser el que describa la resiliencia. Gustavo tiene la cromosoma de resiliencia ultra Súper desarrollada. desarrollado. Entonces, ¿qué tiene él que ver dentro de él? Y decir, ok, no, maybe yo tengo que trabajar, qué sé yo, un poquito más en preparación, un poquito más no sé, me lo invento, en visión. Eh, pero mírense ustedes, identifiquen su fortaleza y trabajen en lo que puede ser su oportunidad dentro de esas cromosomas. Y yo creo que ahí entra un punto súper, qué sé yo, quizá curioso. Nosotros cuando pensamos en emprender, de repente si queremos un socio, si yo buscar un socio, yo buscar un socio que me complemente. Es Correcto. decir, si yo tengo de estos 7 cromosomas y yo domino 3 o domino 4, a mí me encantaría que mi socio o mis socios me complementen y vengan con esos otros cromosomas que a mí no necesariamente que me hagan falta, pero que quizá tenga oportunidad de mejora. Ujú, 100%. O sea que ojalá hayamos respondido a esta pregunta. Claro que sí, inclusive esa era una de las próximas preguntas que venían, que como pesos pesados, ¿cuál es el cromosoma que los identifica? Pero ya fue respondida por cada uno. La siguiente pregunta es, como emprendedor, ¿cómo capitalizar un proyecto? Ok, buenísimo. Esto es una pregunta muy, 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 muy amplia. Sí, Eh, total. ahí Define capitalizar. capitalizar. No, porque dice primero cómo emprendo y luego cómo capitalizo. Ya. Y yo creo que son dos cosas diferentes. Me parece que lo pregunto como cosas diferentes. En la parte técnica de emprendimiento, es muy fácil. Es ir a la primera temporada de Peso Pesado o la sesión que hicimos, a la serie, perdón, que hicimos junto a OMG de Doing Business in DR. Y esa primera temporada de Peso Pesado y esa serie que fue entre la temporada 2 y 3, yo creo que ayuda mucho a la parte técnica de cómo hacer un plan de negocio, cómo constituir la empresa, cómo hacer la marca, todo, cómo Y, trabajar el tema de recursos humanos y demás. y si necesitan inspiración, episodio 1 de la temporada 1, Hugo Pork, ese Es el caballero. episodio 2. Es el episodio, sí, 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 es sí. verdad. Pero el primero fue Génesis de un negocio. Es el episodio 2. Ahí yo creo que ustedes van a encontrar toda, en términos muy coloquiales, muchas de las herramientas que necesita un emprendedor para lanzar un producto al mercado, desde el plancito de negocio, la prueba del producto mínimo viable, cómo lo voy escalando y bueno, todo eso. Totalmente. Entonces, cuando emprendemos no es solamente tener una buena idea. Tenemos que hacer la tarea. Tenemos que hacer mucha tarea. Aquí sí hay sacrificio. O sea, tenemos que hacer un plan de negocio para tratar de evaluar e imaginarnos qué puede suceder si pasa esto, qué hacemos por allí, cuál va a ser el precio, cuál va a ser el costo, cuál es el equipo que yo necesito, cuál es la inversión que yo necesito, todo eso. Entonces, ya luego capitalizarlo es llevarlo a la realidad. Una vez ese negocio está creciendo, está caminando, cómo lo llevamos al siguiente nivel. Y se habla mucho de capitalizar una idea, capitalizar esto, aquello. Pero si yo fuese a resumirlo, fuera en hacer la tarea, en no dejarlo a la suerte. A- Aplicar los a- cromosomas. Antes, digamos que unos 40 años atrás, 30 años atrás, era muy fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios eran empíricos. El, el, el- la industria en general, el mercado en general en la República Dominicana era mucho más flexible, Estaba era más naciente. permisiva. O sea, tú podías equivocarte, no habían competidores tan grandes. Ya hoy en día no. Ya hoy en día, si bueno, es más, peso pesado. Volver a empezar peso pesado es muy difícil, porque ya está peso pesado, ya está Economics Data, ya está Número Verde, o sea, hay un montón ya de programas, o sea, ya tú tienes que elevar la vara muy alto para tú poder destacarte. Ser el primero es más fácil. Ser el primero definitivamente es más fácil, pero ya es Pero en difícil. esta época yo me atrevo a decir que todo es más complejo por lo que decíamos. O sea, el ecosistema ya está más maduro, las barreras de entrada son diferentes. Entonces, un Mundo tema de... globalizado. Por ende, uno se ve obligado a hacer la tarea. Y yo me Exacto. fuera a esos primeros episodios de Peso Pesado, que es muy la parte técnica de cómo constituye, a dónde tengo que ir, que si la dejé ir, que si esto y aquello, que es muy importante. A veces tenemos una súper Pero que idea. Gustavo, que ayudan a que cuando uno está muy pensando en la estrategia, ayudan a aterrizar a acción. Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos una gran idea para un negocio y nos quedamos en instituir la empresa? O sea, en el momento en el que usted llame al abogado para crear esa empresa, ya usted dio un primer paso de acción. O sea, ya el universo sabe que esto es de verdad.
y con eso podemos empezar a crear. Espero que hayamos respondido esa pregunta. Hablando de que el primero es más fácil y que ya muchas cosas están creadas, desde la experiencia que han tenido al entrevistar todos esos pesos pesados desde sus varias temporadas, ¿entienden ustedes que la generación actual podría ser un buen relevo de cara al crecimiento económico que venimos experimentando en el país? Esto es considerando que es más fácil ahora que antes, y cuando es más fácil suele haber menos determinación. Entonces, lo hablábamos, entonces, ¿sí o no? Yo no diría si puede ser, yo diría que tiene que ser. Y van a aparecer la gente buena, ya sea dominicano o como hemos visto, si los dominicanos no estamos dispuestos a hacer trabajo, van a venir extranjeros y quitarnos a nosotros nuestro pastel. Claro. Entonces, en cuanto a más fácil, yo no sé si es más fácil. Yo lo que sí sé que hay más acceso a información y por ende, ante una persona que tenía un título, hace 60 años tener un título ya te daba una ventaja. Ujú. Hace 20 años tener una maestría, un título en Estados Unidos te daba una ventaja. Hoy en día tener una maestría te da una ventaja. O sea que cada día hay que especializarse más en un tema. Creo que ya hay, todos los días hay mejor universidad en el país, mejor calidad de educación, mejor acceso también a educación exterior desde el país. Y entonces yo creo que sí, que este país está en buenas manos. Sí hemos visto muchos pesos pesados que están haciendo relevos generacionales a generaciones más jóvenes, segunda y tercera generación con éxito. Entonces yo no le tendría miedo a un relevo generacional en el país. Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo tampoco le tendría miedo, pero sí creo que como mensaje, y como que digo yo, ya tú sabes que ya tú estás pasando a la generación de los más viejos cuando ya tú empiezas a tener opiniones de la que viene atrás de ti. Eh, pero lo que sí nosotros vemos y es algo que, especialmente Gustavo, creo que lo menciona mucho en los episodios, yo también, Javier, es que hay que echarle ganas, hay que echarle horas de trabajo. Y creo que nosotros todos, porque probablemente me pasó a mí cuando yo estaba más jovencita, todos cuando empezamos nuestra carrera y salimos de la universidad con ese título, dijimos, como me voy a comer el mundo y en 3 años yo voy a ser la empresaria más top. Di la frase bien, hay que ponerse el plátano en la boca. No, pero el plátano en la boca es más un tema de localizar la realidad. Lo que yo estoy diciendo es un tema de, señores, nueva generación, generación nosotros, de millennial, Z, los alfa que vienen ahora, todo el mundo. Señores, hay que trabajar, hay que meterle hora, la experiencia no se improvisa. Parte de la preparación es la experiencia. Yo puedo hacer 500 cursos de un montón de cosas, eso no me hace un profesional, eso no me hace una persona experta en un tema en particular. Y yo creo que puede ser por ahí que venga esa pregunta que hizo, no vi el nombre de la persona, ¿creen que esta generación está preparada? Yo creo que esta generación tiene que crecer un poquito, darse cuenta que no van a ser, que la experiencia no se improvisa, que hay que meterle años de trabajo, que la promoción no es en 6 meses. A mí me llama mucho la atención como personas en mi equipo que son mucho más jóvenes que yo, a los 6 meses me están pidiendo ya una promoción. No es que no se la merezcan, es que señores, hay que crecer, hay que desarrollarse. Y esa mentalidad de desarrollo la tenemos que inculcar en esta nueva generación, que probablemente por la diferencia, la tecnología, la época en la que estamos, queremos la cosa un poquito más rápido, pero desafortunadamente el éxito no es llama ya y un 800 y ahí llegó el éxito. Y yo creo que yo le añado a eso, mencionaba anteriormente de que en el pasado, hace 30, 40 años, era más, se permitía hacer muchas más cosas, la gente podía ser empírica y demás. No, y la tierra estaba fértil, o Totalmente. sea, de ahí había un montón de tierra para sembrar. Entonces, en esta época, si yo fuera a pensar en las ventajas que tenemos nosotros los jóvenes, y que deberíamos ser la esperanza Adulto del joven. futuro, adultos jóvenes, que hay herramientas que no existían antes. Primero, la banca está mucho más desarrollada. La banca primero tienen un apetito de riesgo más alto, tienen ya productos más sofisticados también para crecer. Estamos hablando de negocio, evidentemente. Y también tenemos un mercado de valores que no existía antes, también, que va a brindar, ya está brindando, pero en un futuro muy cercano va a brindar muchas oportunidades que antes no teníamos, ya sea para startups, ya sea para adquirir empresas. Hay un montón de herramientas que se están ahora mismo desarrollando, otras que están ya disponibles, que no estaban disponibles antes. Entonces, ahora todo eso conlleva el cromosoma número uno, preparación, definitivamente. O sea que la educación va a ser fundamental para que nosotros los jóvenes, y Patti, que es una joven adulta, ¡Ey! podamos efectivamente echar para adelante el país y tomar ese relevo, ¿no?
tiene más, Y más hablan, Y hablando de prepararnos y especializarnos en un tema específico, supongamos que ya vimos el episodio 1, donde ya hemos creado la empresa y tiene un crecimiento significativo. ¿Entienden ustedes que debe crearse un líder operativo o el dueño debe mantenerse inmersivo en todos los procesos de la empresa? Eso, ahí vuelvo a que no hay una receta única. No, no existe una receta única. Esa respuesta literalmente tiene una sola. Perdón, esa pregunta tiene una sola respuesta, que es depende. Y depende de la empresa, depende en qué etapa está la empresa, depende el tamaño de la empresa. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, tengo 7 colaboradores. Yo creo que todavía no es momento de yo echarme un lado y poner ahí un CEO. Pero también depende, porque de repente si es una empresa tecnológica que solamente necesita 7 colaboradores y yo tengo una persona que es desarrollador y hizo un MBA y tal, y puede hacer el trabajo mejor que yo, y yo para mí es más productivo estar en otra empresa o en otra aventura, pues entonces me quedo en una posición súper estratégica dentro de esa empresa. Bueno, Javier mencionó a la señora Mercedes Ramos y ese fue el gran sacrificio que ellos acaban de hacer. Ellos acaban de salir de las operaciones y pasaron a estar en esa posición más estratégica dentro del consejo de directores, dentro de los comités y demás. Y es algo que yo diría, o sea, hay que sentarse a evaluar si efectivamente es el momento para hacerlo. Nadie va a cuidar tu negocio como tú, nadie lo va a hacer. Y no todo el mundo conoce tu negocio como tú. Ahora, eso no significa que no haya gente súper preparada para ser el líder del día a día de una empresa. Entonces, depende el tamaño, depende el enfoque, depende cuál es la estrategia de esa empresa, depende hacia dónde va esa empresa para no tomar esa decisión. Pero es una decisión que hay que manejarla con mucho cuidado. Una vez tú sales al lado, tiene que saber estar en esa posición estratégica. Es decir, tú no puedes de repente decir, mira, yo voy a ser el presidente del consejo ahora y no voy a estar en las operaciones. Sin embargo, estar en el día a día. ¿Y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con Sutanejo? No, o sea, primero tenemos que elegir a un super equipo que se quede a cargo con un líder ahí a la cabeza que tenga la preparación, que tenga la experiencia, y luego tú asumir tu rol dentro de esa, a 30.000 pies de altura, pero dirigiendo el barco desde arriba, a nivel estratégico. Entonces, y tomar esa posición también, como hablaba Eduardo Cruz, que tomó hizo esa transición también. O sea, hay que prepararse para eso también, porque es un rol muy diferente al ser, o sea, ser CEO y ser chairman, que hay gente que tiene los dos títulos, pero en muchos casos no, son gente diferente, son roles muy diferentes. Y no que uno sea más importante que otro, simplemente son muy diferentes. O sea que para tomar esa decisión definitivamente hay que sentarse, pensarlo. Probablemente muchas empresas grandes lo que hacen es que lo consultan, traen consultores, traen un McKinsey, traen una de las Big Four, traen a alguien que ha visto esta evolución en varias empresas y con la experiencia te dice, mira, ustedes están listos para esto o no. Hay una parte fundamental que es el gobierno corporativo. O sea, salir a un lado de una empresa que ya tiene cierto tamaño y no tener un gobierno corporativo robusto es hasta peligroso, porque ya le estamos dando poder a un tercero que no necesariamente es accionista y así sucesivamente. O sea que, en resumen, depende. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro webinar. Quiero agradecer enormemente a Gustavo, a Patti y a Javier por compartirnos sus experiencias y conocimientos, así como a todos ustedes por haberse unido y participado activamente. Esperamos que este espacio haya sido inspirador y que hayan encontrado valiosas ideas para aplicar en su camino hacia el éxito. Les deseamos una excelente noche y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Banco Promérica RD, para estar al tanto de todas nuestras novedades y próximas actividades. Muchas gracias a todos y tengan buenas noches. Bye, Gracias, bye. gracias. Bye bye. Sabemos que tu sueño va más allá de una casa o de un título, porque detrás de ellos hay un propósito que te mueve a ayudar a otros a ser su mejor versión y encontrar cada día una oportunidad para crecer. A vivir en pro del planeta, porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Banco Promérica.